Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre el episodio 11 de Cutie Pie. No les voy a mentir, la verdad es que tengo miedo, en serio, no pude ni dormir luego de ver el episodio 10. Yo estoy tratando de entender las inseguridades de Kua, les juro que estoy tratando de hacerlo, pero siento que Kua está siendo muy injusto con Lian, ya que está sacando conclusiones muy rápido y ni siquiera le da la oportunidad a Lian de poder explicarle la verdad. Yo amo a los dos personajes por igual, no estoy del lado de nadie, así que en este video también les daré mi opinión sobre varias cosas. Entonces, antes de comenzar este video, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. En este video voy a liberar todo el estrés que me provocó el episodio 10, así que antes de hablar de Lian y Kua, hablaré sobre Hyeji y Dio. Por fin vimos la tan esperada reconciliación entre Hyeji y Dio, vimos una hermosa confesión y también su primera vez. Fue demasiado hermoso para nuestros corazones. Ahora solo nos falta ver la confesión de amor entre Sin y Nuer para ser totalmente felices. Y bueno, creo que no debemos preocuparnos por Ji, Dio, Nuer y Sin en el episodio 11. Creo que debemos preocuparnos por Lian y Kua, ya que se vienen muchos problemas por resolver entre ellos. Kua descubrió que su familia está en bancarrota y que las propiedades de la familia Kirati ahora le pertenecen a Lian. Kua está muy confundido y saca conclusiones rápidamente. Escucha cuando Lian y Hyeji hablan por teléfono y malentiende la situación. Es cierto que Hyeji le dice a Lian que sería buena idea poner una exhibición de autos en la mansión Kirati, pero esa idea es justamente para salvar la propiedad, ya que Lian se endeudó muchísimo para comprar la mansión. Lian tiene un plazo de 3 años para poder pagar sus deudas y no perder toda su fortuna. Lian quiere salvar la mansión Kirati porque quiere dársela a Kua como regalo de bodas. Cuando Kua escucha la conversación entre Lian y Hyeji, malentiende la situación y piensa que Lian solo quiere sacar provecho de la mansión Kirati y hacerse más rico. Kua está convencido de que Lian solo continúa el compromiso porque es el deber que debe cumplir, ya que Kua está desprotegido económicamente. Kua le llama a su mamá para preguntarle por qué le vendió las propiedades a Lian y se supone que en esa escena su mamá debe explicarle todo. Pero no creo que suceda así, ya que en las siguientes escenas vemos como Kua le reclama a Lian por no contarle la verdad. En esta escena vemos a Lian muy contento de ver a Kua, incluso quiere darle un abrazo, pero Kua está enojado y supongo que lo rechaza. Y aquí es donde nuestros corazones se rompen. Kua le reclama a Lian por haberle ocultado la verdad de su situación económica y Lian trata de disculparse y le pide que se calme. Quiero pensar que en esa escena ellos van a reconciliarse y Kua entenderá todo lo que hizo Lian por él, ya que Lian se ha esforzado muchísimo por amor a Kua. Yo entiendo que Kua se siente herido, ya que este asunto es algo muy serio. Sin embargo, espero que puedan resolver este malentendido cuando Lian le diga toda la verdad. Aunque una vez ese problema se solucione, habrá otro problema, y es que Kua ya no quiere mentirle más a Lian. Cuando Kua descubre que Lian compró las propiedades de la familia Kirati por amor a él, Kua se siente culpable de seguir mintiéndole a Lian, porque Kua nunca se sintió digno del amor de Lian. Incluso, aunque Lian le diga que lo ama, Kua se siente menos que Lian, como si realmente no mereciera el amor que Lian le ha demostrado. Pero luego Kua finalmente le dice la verdad a Lian. Los dos son capaces de perdonarse mutuamente y comenzar una nueva vida sin mentiras. En el próximo episodio vemos que Lian está hablando con Hyeji sobre la fiesta de cumpleaños de su padre. En esa fiesta, Lian le tiene preparada una sorpresa a Kua.
No estoy segura, pero creo que Liam tal vez quiera proponerle matrimonio a Kua en esa fiesta. Es por eso que habla muy emocionado cuando se lo dice a Hye-ji. Pero aunque me emocione demasiado querer ver esa propuesta, no creo que la veamos en ese momento. En los avances del próximo episodio vemos a Kua un poco sorprendido por algo que escuchó. Tal vez Liam dice algo que le ha sorprendido. Sin embargo, luego vemos otra escena donde Liam está buscando a Kua con una expresión muy confundida. Yo creo que en esa escena veremos a Kua huir de la fiesta de cumpleaños. Kua regresa a su casa secreta y llora mucho porque se siente muy culpable de seguir mintiéndole a Liam. Pero a la vez tiene miedo de decirle la verdad a Liam porque Kua piensa que si Liam descubre la verdad, entonces ya no lo amará. Kua está asustado porque ama demasiado a Liam y no quiere decepcionarlo. En el libro, Liam lo llama y le pregunta dónde está. Entonces Kua le responde llorando y le dice a Liam que tiene miedo y que no puede seguir mintiéndole más. Liam le dice a Kua que lo perdona por todo y que no llore más. Kua está confundido porque no sospecha que Liam ya sabía todo sobre su vida secreta. Liam le dice que no se preocupe por eso, que lo ama y lo perdona por todo, incluso si no sabe de qué está hablando. Luego Liam se dirige a la casa secreta de Kua y lo encuentra llorando en la sala. Kua le confiesa la verdad sobre su vida secreta a Liam y por fin los dos son sinceros el uno con el otro. Estoy muy emocionada por ver el próximo episodio, la verdad. Estoy esperando que todo suceda como lo he dicho. No quiero ver sufrir a Liam y Kua porque son personajes que yo quiero muchísimo. La serie es demasiado hermosa para mí y aunque me guste el drama, creo que ya sufrimos mucho con el episodio 10. Así que en este episodio 11 espero algo muy romántico que pueda compensar nuestra tristeza. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.